Y básicamente continuamos donde nos quedamos en el tema de las velas japonesas, empezando por las velas envolventes, ¿no? Así es que vámonos ya a esta diapositiva mientras se siguen uniendo. Ya pueden ver las diapositivas, ¿cierto? Así es. Ok, ¿Qué tal? muy bien. Pues listo, ya uní a todos teóricamente. Bien, nos quedamos en las velas japonesas envolventes, que están por acá. Listo. Estas velas, las envolventes, vamos a equipararlas a las velas martillo. Son velas muy potentes, muy importantes. Calificación 10 de 10 y como sabemos, se van a dar siempre en soportes, ¿no? Vamos a hacer siempre nosotros todo lo posible por encontrarlas en zonas de valor, entiéndanse aquí, en soportes. Es un patrón de cambio de tendencia. La tendencia pasa de ser bajista a ser alcista. La fiabilidad es alta. La tendencia previa es bajista, evidentemente, para buscar ese soporte, esa zona de valor. No se consideran las sombras. Ojo aquí, esto es muy importante. Si esta vela roja que estamos viendo en pantalla, digamos que tiene la mecha o la sombra hasta acá arriba, y esta segunda vela no alcanza a cubrir la mecha, no importa porque las mechas dentro de este patrón de velas envolventes no se van a considerar y la segunda vela cubre en su totalidad al cuerpo de la vela anterior, ¿ok? Entonces, importante pues entender esto y además cuando tenemos en la parte baja, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando tenemos estas mechas, todavía se potencializa más, ¿no? Seguimos con la siguiente vela, mejor dicho, con el ejemplo. Aquí tenemos el SP500 en 4 horas. Podemos ver cómo el precio viene cayendo, una caída fuerte, raro verla en el SP, pero también ocurre. Rebota, de nueva cuenta, busca zona de valor, es decir, soporte. Aparece nuestra vela envolvente. Además, tenemos estas mechas que ya vamos a ver y tenemos de ahí un rebote bastante importante que se desarrolla con el paso del tiempo. Ok, entonces ahí la importancia de justamente esta vela. Y de hecho, aquí en este ejemplo, podemos ver esta línea que está en la gráfica. Aquí nos señalé esta vela, pero volviendo a las bases de soporte y resistencia, podemos observar cómo de este lado tenemos soporte, estamos de acuerdo, de este lado tenemos resistencia, el precio se va, regresa. Vemos que aquí hay una nueva vela envolvente, esta que estamos viendo aquí. Volteamos al lado izquierdo y encontramos que está en zona de valor, soporte y resistencia, un nuevo gatillo, una nueva posibilidad de entrar al mercado en largo, el precio viene y despega con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, aquí la importancia también de ver las velas, estas envolventes, en las zonas que son de alta relevancia, ¿no? Nuestras famosas zonas de valor. Continuamos viendo lo que es la doble envolvente alcista. Este es un patrón de 3 velas, para mi gusto es también altamente confiable, no como el envolvente simple, a lo mejor un punto menos, digamos 9 de 10, pero sigue siendo un patrón bastante confiable, ¿no? En este caso podemos ver un ejemplo con Bitcoin, viene el precio cayendo y si tuvieron la oportunidad de ver el primer video de estas sesiones, pudimos ver que aquí además tuvimos otra confirmación adicional como fue con el caso del volumen. Pero bueno, básicamente solo concentrándonos en las dobles envolventes, vemos como esta primera vela envuelve la mayor parte del cuerpo, mientras que la segunda vela, únicamente cuerpos, recordar muy importante esa regla en esto, las mechas no juegan, la segunda vela envuelve lo que restaría del cuerpo rojo, ¿no? Entonces, es un patrón de cambio, la tendencia pasa de ser bajista a ser alcista, la fiabilidad es alta, 9 de 10, y la tendencia previa, evidentemente es bajista, no se consideran las sombras, una vez más, la segunda y tercera vela cubren por completo el cuerpo de la vela anterior, ¿no? Aquí un ejemplo, si ustedes van a ver el gráfico, marco de tiempo diario Bitcoin, aquí se da justamente esto, doble envolvente, 5,000 dólares y el resto pues ya es historia. Seguimos y vemos ahora la envolvente bajista. Esto hay que recordar que aquí es muy importante ver tanto el lado comprador como el lado vendedor, la oferta y la demanda. Al final del día, la oferta y la demanda es lo que
hace que todo esto sea posible, ¿no? Encontramos que las velas envolventes bajistas se van a encontrar en zona de valor. ¿Cuál es la zona de valor de un envolvente bajista? Evidentemente resistencias. Es un patrón de cambio, la tendencia pasa de ser alcista a bajista y la fiabilidad es alta, ¿no? 10 de 10. Mientras que tenemos que aquí las especificaciones, la tendencia previa es alcista, no se consideran las sombras, mismas reglas que la vela envolvente alcista, y la segunda vela cubre en su totalidad el cuerpo de la vela anterior. Aquí vamos a ver, tenemos una duda. Adelante, Ale. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, si se Sí. presentara el caso que en una resistencia fuerte, o un soporte fuerte, perdón, se te presentara una envolvente bajista, pero la siguiente vela que precediera la vela roja fuera otra verde, que pareciera una Harami que nos decía la vez pasada, ¿qué sucede en ese caso? O sea, ¿a qué le haces caso? Ah, caray, a ver, déjame entender. Es que me dijiste que en un soporte encontráramos una envolvente bajista. Ajá. E inmediatamente después, la vela que preceda a esta formación sea una verde, como la embarazada que nos dijiste. Ajá. ¿A qué le haces caso? ¿Que se va a subir, se va a bajar? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es que creo que hay que verlo en el gráfico porque realmente supongo que no te estoy entendiendo bien. En un soporte, si yo me encuentro un envolvente bajista, yo en principio buscaría en un soporte un envolvente alcista, ¿no? Para que justamente intente trazar o cazar ese rebotito. Si encuentro un envolvente bajista y luego vemos una Arimi, una de estas de las embarazadas, que veíamos también en sesiones pasadas, me imagino que tendría que ser alcista, por lo que todavía al estar en soporte zona de valor, tiene una buena probabilidad de venir al alza. Si es que te entendí bien. Si no, lo vemos si gustas al final, en algún mercado en vivo, ver donde se presente algo parecido para poderte dar una opinión más puntual. Gracias. Ok, Hola, gracias. una pregunta, Ray. Soy Adelante, Omar, Omar. ¿cómo estás? Cuando estamos hablando de las envolventes, Sí. el color del cuerpo no necesariamente es indicativo, ¿no? ¿O sí? Sí, en este caso sí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que un envolvente, primero hay que enfocarnos, ¿no? Vamos a ver un envolvente alcista o bajista. Segunda, Ujú. dependiendo de cuál estemos buscando, vamos a ver, a validar. Siempre es muy importante, es un plus de este seminario, buscar que esté en zona de valor. Tercero, supongamos que es un envolvente alcista, por lo que estamos encontrándola en un soporte. Al ser una vela que envuelve en su totalidad el cuerpo de la vela previa, para que lo pueda envolver es obligatorio que sea una vela verde. En caso de que utilicen velas verdes, ¿verdad? Porque hay quien utiliza velas blancas o azules o naranjas, como ustedes quieran, pero es una vela alcista, la que estaría envolviendo la vela previa. Ok, ok, claro, claro. Claro, claro. Creo que me estaba confundiendo con el volumen. Ahí sí el color no importa, ¿no? Pero en las velas sí, pues. Exacto, sí, en el volumen, digo, ya cuando lo vemos a detalle, pero el color efectivamente no importa. En las velas sí tendría que ser verde para poder envolver en soporte justamente una bajista. Genial, gracias. Ok, por nada. Si quieren, continuamos o no sé si hay más dudas. Sí, yo tenía una duda y es respecto a la Adelante. temporalidad en la cual podemos ver esto. Porque, por supuesto, a una hora pues va a ser mucho más, digamos, el movimiento va a fluctuar mucho más. Digamos, ¿qué temporalidad es mejor para observar estos cambios? Este tipo de formaciones, como todas las herramientas del análisis técnico, se dan en cualquier marco de tiempo. Lo vas a encontrar desde semanal hasta 5 minutos, pero la variación va a ser justamente eso, ¿no? Que hay que recordar que el marco de tiempo es una de las reglas o de los dominantes en el análisis técnico, porque a marco de tiempo mayor será mayor la efectividad que vamos a ver justamente de esa configuración. Lo podemos encontrar entonces en cualquier marco de tiempo, pero mientras más grande sea pues más confianza nos va a dar a que efectivamente se dé el movimiento que estamos buscando. Podemos verlo en 5 minutos, sí, pero como hay tanto ruido, es posible que haya por ahí más falsas señales. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Muy bien, de por sí vamos a verlo en mercados en vivo, no se preocupen. Pero básicamente es una regla, marco de tiempo mayor, más confiable es lo que estamos viendo. Tenemos aquí entonces un envolvente bajista en el par peso mexicano contra dólar.
Y podemos ver que justamente después de esta subida fuerte, se da la envolvente, posteriormente venimos a ver una caída pues bastante marcada, ¿no? Aquí adicionalmente podemos también observar cómo estamos en una zona de soporte, resistencia psicológica al momento de estarlo viendo en los niveles de $21, 21 pesos por dólar, perdón. Entonces, continuemos. Vamos a ver aquí el tema de su contraparte, de la doble envolvente alcista, evidentemente la doble envolvente bajista, ¿no? Aquí es un patrón de 3 velas también. Su calificación sería 9 de 10. No es tan buena como la envolvente sola, pero sí es bastante buena. Es un patrón de cambio. El cambio es la tendencia pasa de ser alcista a ser bajista. Su confianza es alta. Tenemos una tendencia previa alcista, aquí podemos verlo, un swing alcista. No se consideran tampoco las sombras, podemos ver aquí el ejemplo. Tenemos esta primera vela, esta segunda, entre las dos velas envuelven completamente la vela previa. Y la segunda y tercera vela cubren en su totalidad el cuerpo de la vela anterior, que en este caso es la verde. Aquí jugando un poquito ya con algunas otras herramientas que hemos visto, podemos ver que adicionalmente estamos en una resistencia. Entonces, seguramente lo vamos a ver en mercados en vivo, pero si yo tengo aquí resistencia, muy probablemente tengo una divergencia en el RSI o en el OSON o en ambos, y tengo esta configuración, puede ser una muy buena oportunidad para entrar en corto a nivel trading, efectivamente, y ver un trade de riesgo-beneficio de menos 3-1, ¿no? Ya por ahí con algunas administraciones más profesionales, con más paciencia. De repente hay alumnos o gente que conozco que abren el trade, lo encuentran en la configuración y lo abren y se van, ¿no? Se ponen a hacer otras cosas, se olvidan de su operación, se acuerdan a las 2 semanas y la sorpresa es que ya tienen un trade bastante ganador, ¿no? Así que a veces también es bastante bueno olvidarse un poquito porque este es un trade de 3-1 más o menos de ganancia, luego empieza a regresarse, aquí muchos cierran por miedo o toman pocas ganancias, pocos beneficios, pero vemos como posteriormente el movimiento puede continuar a la baja, ¿no? Entonces, muy importante también el tema de la administración, pero aquí únicamente doble envolvente en zona de valor, aquí vemos un poquito el resultado que eso nos puede dar. Y pasamos a ver este patrón que es muy común. No es de los más importantes que se tienen que llevar del seminario. De una vez les anticipo, en el seminario los más importantes a mi experiencia, que vamos a estar viendo mucho futuro y son bastante útiles, son los martillos, la shooting star, unas que vamos a ver un poquito más adelante aquí, que son la libélula y también la lápida, las envolventes y las dobles envolventes. Básicamente son las más importantes junto con las estrellas de la noche, estrella de la mañana, un poquito menos, un peldaño abajo, los hombres colgados y los martillos invertidos. Básicamente son las más importantes, pero estas son necesarias conocerlas. Esta es una doji. La doji nos habla de que hay mucha indecisión en el mercado. La doji nos habla de que las fuerzas están muy neutrales en ese punto. De hecho, ahorita mismo en Bitcoin tenemos en marcos de 4 horas 2 velas dojis después de lo que pasó el día de hoy. Y nos habla de que simple y sencillamente hay indecisión. Y al haber indecisión, pues lo mejor es únicamente ser observadores. Es un patrón como tal de indecisión, su tendencia es neutral. Nos habla de que cuando hay una tendencia alcista o bajista y empiezan a aparecer estas dojis, la tendencia se empieza a cansar, ¿ok? La vela es de cuerpo extremadamente pequeño, prácticamente cierra al mismo nivel en el que abre y nos habla de un equilibrio en ambas fuerzas del mercado, compradores y vendedores. Un doji en una tendencia extendida, ya sea alcista o bajista, estaría advirtiéndonos de que la tendencia existente está en agotamiento, ¿no? Prácticamente lo que les digo, únicamente nos sirve para ver que algo está pasando por ahí y prender las alertas a un posible movimiento futuro en contra de la tendencia principal. Vemos aquí algunos ejemplos, el oro subiendo en marco de 1 hora, doji, de aquí empezamos a dudar un poquito, de hecho luego tenemos aquí, bueno, esta no sería una combinación de estrella de la noche porque no cierra el 50%, pero posteriormente el precio viene y cae, ¿no? Aquí tenemos otra doji, tenemos más indecisión, lo ideal es ver que estemos en zona de valor o no, ver qué reacción tiene el mercado, aquí hay quien intenta colocar compras, a veces eso no es la mejor idea porque podemos ver que aquí el precio viene y se cae, pero entonces básicamente las dojis nos hablan de que está esa indecisión en el mercado, ¿no? Se aparece aquí, el precio continúa su desarrollo, aquí hay otra que no marqué, continúa desarrollo, posteriormente hay un cambio en la tendencia del oro. Entonces, únicamente llevarnos que una doji nos representa muchísima indecisión. Esta es la Dragonfly libélula. Esta es muy importante, va a ser para nosotros también parte de la familia de las pin bar,
Las pin bars son básicamente la Dragonfly y el martillo para los compradores, para la demanda, y por su parte, la lápida y la Shooting Star son nuestras pin bar bajistas para los osos, para los vendedores o para la oferta, ¿ok? Este es un patrón de cambio, hagan de cuenta que es lo mismo que el martillo, 10 de 10, todo exactamente igual. La tendencia pasa de ser bajista a ser alcista y su fiabilidad es alta, ¿no? Lo que les comento, 10 de 10. Aparece en una tendencia bajista y no tiene ninguna sombra o tiene muy poquita sombra en la parte superior. Es válido aceptar que tenga sombra porque hay que recordar que los mercados son caóticos y no podemos ser tan perfeccionistas porque el mercado no es perfecto, ¿no? Entonces, sí puede tener cierta sombra a la parte alta. Vemos aquí algún ejemplo de una Dragonfly, aquí está, tiene un poco de mecha por la parte alta, pero evidentemente la mecha más alta o más larga está hacia abajo y además está en una zona de valor. Aquí con estas cuadrículas nos ayudamos, vemos que todo esto es un soporte, posteriormente viene el precio y hace un movimiento bastante pues profundo al alza. Ok, entonces esta como el martillo, sumamente útiles, esto sí hay que llevárnoslo a las siguientes sesiones de este seminario. Y aquí está la Gravestone o la lápida. Este es pues el Dragonfly o la libélula, pero de los vendedores. Es un patrón de cambio, tendencias alcista bajista, su fiabilidad es alta, 10 de 10, es la herramienta más útil junto con la Shooting Star. Aparece en tendencias alcistas y ninguna o casi nula sombra inferior. Lo mismo, mismas reglas que para la Dragonfly, ¿no? Vamos a verlo aquí en ejemplos. Y efectivamente vemos el euro dólar en 4 horas. Vemos que aquí ya hay un pequeño o un primer rechazo. Esto que no podría ser un martillo porque no cumple con las reglas, pero sí tenemos una mecha, que la mecha siempre rechazo. Y luego aparece precisamente esta lápida, ¿no? Con muy poquita mecha. Posteriormente, y aquí adicionalmente tenemos dos confirmaciones porque hay doble rechazo, el mercado viene y hace un movimiento bastante profundo a la baja, ¿no? ¿Por qué? Por la aparición aquí, simple y sencillamente, de esta lápida. Ojo, aquí algunas personas la pueden vender inmediatamente, ya apareció, se vende. Algunas otras esperamos algunas confirmaciones de price action, eso lo vamos a ver más a detalle en su momento, pero eso nos habla en principio de que la tendencia, la fuerza ya se está agotando, ya está muy agotada y podemos esperar a ver un movimiento profundo en contra de la tendencia principal. Entonces, esta sí, llévensela junto con la Shooting Star, ¿ok? Aquí está la Arimi, ahorita me quedó la duda porque dijo Ale, la mencionó, no sé si ya la vimos en la sesión anterior, solo que se haya duplicado, según yo no la hemos visto, pero bueno, sean peras o manzanas, perdón. En los ejemplos nos mencionaste sobre ella. Ok, No pero es no que la la hemos hayas visto. Muy bien. No. Entonces, esta es la famosa Arimi, ¿ok? Esta también aparece en tendencias, esta es la alcista, aparece en tendencias bajistas y prácticamente la vamos a interpretar como que la vela previa queda embarazada, ¿no? Así es, de hecho de ahí viene el nombre y así es como la interpretamos. Su confianza es media alta, vamos a poner un 8 9 de 10 puntos. No es tan fuerte como la envolvente, evidentemente. Puede ser una primera arma para una doble envolvente, por ejemplo, pero eso es otra cosa, ¿no? Mientras nada más sea el Arimi, su fiabilidad es media alta, la tendencia previa es bajista, y lo que podemos ver aquí, más que el primer día, esto es así como una analogía, pero la primera vela respeta la tendencia previa a la que se va moviendo y la segunda vela, sin importar el marco de tiempo que estemos viendo, queda por dentro del cuerpo de la vela previa, ¿no? Aquí tampoco juegan las mechas. Ok, entonces, si vemos una vela previa que va con la tendencia principal y una segunda vela que su cuerpo queda por adentro de la vela previa, no importa el porcentaje, puede ser incluso a un 85% o puede ser de un 15%, esas para nosotras son arimis y nos puede hablar de una posible reversión en la cotización, ¿no? Esta también es importante llevárnosla, no tanto como las otras que les he mencionado, pero también vamos a ver algunos ejemplos de que esto aparece en el mercado y luego puede dar movimientos bastante bruscos. Continuamos, aquí tenemos algunos ejemplos de estas velas, vemos cómo viene cayendo y aquí tenemos una primera Arimi, el mercado viene y rebota, otra vez cae, aquí tenemos otra Arimi, el mercado viene y rebota, otra vez cae, aquí tenemos otra Arimi, el mercado viene y rebota, ¿no? Entonces, podemos ver aquí diferentes tipos de Arimis con diferentes porcentajes dentro del cuerpo de la vela previa, pero al final del día todas tienen una reacción parecida, dándonos un rebote
en el mercado, ¿no? Estas son acciones y también en acciones hay que tener cuidado porque algunas velas son un poquito bizarras. ¿Por qué? Porque las acciones tienden a tener etapas de mercado cerrados. Por ejemplo, aquí, esta vela roja no debería ser roja porque en teoría está aperturando por acá, ¿no? Entonces, cerró más abajo, tendría que tener más mecha, pero como son acciones, aquí tenemos que tener ese cuidado con las velas japonesas porque algunas van a estar un poquito incoherentes, ¿no? Únicamente en acciones. Y aquí está la Arimi bajista, lo mismo, el mercado viene con fuerza al alza eh, y después tenemos una nueva vela cuyo cuerpo cierra por adentro del cuerpo de la vela previa. En este caso, evidentemente, una vela alcista. Es un patrón de cambio, la tendencia pasa a ser bajista y la fiabilidad es media alta, ¿no? 8 o 9 puntos de 10. Y todo lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo que platicábamos con respecto a la otra Arimi. Muy importante también buscarla siempre en zonas de valor. Y aquí hay un ejemplo. Tenemos una Arimi con esta. Recordar que en las Arimis la mecha no cuenta, entonces aquí únicamente nos enfocamos en el cuerpo y cuerpo. Aquí tenemos una primera Arimi que ya nos anticipaba un posible cambio y vemos como aquí en Amazon justamente pega bastante bien lo que es el tema de la Arimi. No vamos a ver, creo que hay algún sonido, pero no todo está bien. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Está también importante llevárnosla para lo que sigue en las siguientes sesiones, tanto de Elliott como de Price Action. Continuamos y aquí sí ya es muy importante poner un poquito más de atención. Estas velas son muy potentes, estas velas son poco conocidas en el mercado allá afuera, en YouTube no las van a ver, etcétera, pero son una joya, ¿no? Cuando encuentren esto que se llama pinzas, si por ejemplo, si el martillo por sí solo, la Shooting Star, la Gravestone o la libélula son bastante fuertes por sí solas, cuando encontremos pinzas, hagan de cuenta que esa fortaleza se multiplica por dos, ¿no? Podemos, cuando encontramos algo así, incluso entrar en un trade con un riesgo más alto de lo que usualmente tendamos a usar, porque esta es una formación muy, muy fuerte. En este caso se llama, pinzas en el techo, evidentemente aparecen en la parte alta, zona de valor resistencia. Es un patrón de cambio. La tendencia pasa de ser alcista a ser bajista. La fiabilidad es alta extrema, o sea, muy, muy alta. Y lo que les digo, ¿no? Básicamente, ¿cómo se caracterizan estas pinzas o estas velas? Dos velas que marcan un máximo igual con sus sombras en la misma zona. Ojo aquí, hay que ser flexibles con el mercado, estamos hablando de zonas, ¿no? Una de las dos mechas puede ser más larga que la otra, eso no las invalida, no quiere decir que no sean pinzas, que no sirvan. El chiste es ver dos mechas en una zona de valor. Eso para nosotros son unas pinzas, ¿no? Las velas que pueden ser Arimi, pueden ser martillos, pueden ser Shooting Star, puede ser cualquier vela que deje mecha alta, envolvente bajista como en este caso, pero el ver estas pinzas es bastante, bastante bueno para poder tomar trades sumamente ganadores, ¿no? De hecho, los más ganadores que yo he podido tomar, les hablo de trades de 12 a 1, de 20 a 1, son trades que en su mayoría nacen con estas pinzas. Entonces, sí llévenselo porque es oro puro. Aquí tenemos un ejemplo en el euro dólar de una semana. Ahora imagínense lo que platicábamos, ¿no? El marco de tiempo entre más grande, pues más confiable. Tenemos euro dólar semanal, viene aquí el precio haciendo pues lo suyo, y nos aparece esta formación. Como podemos ver, tenemos aquí sombras, mechas, marco de tiempo tremendamente fuerte semanal, y esta es un envolvente, ¿no? Además, esta es un envolvente de la siguiente. Posteriormente que vemos un desplome enorme, bueno, si quieren ponerlo un poquito más, en zona de valor psicológico también, 1.50. Posteriormente viene un desplome tremendo en la cotización del euro contra el dólar. Es decir, con este conocimiento ya desde aquí sabemos que hay mucha probabilidad de que el mercado venga y vaya en corto y podemos destruir nuestro marco de tiempo semanal para irnos a diario, irnos a 4 horas, irnos a 1 hora, buscar entradas siempre a favor de cortos porque esta formación, como les digo, es realmente una joya y aquí tenemos un ejemplo. Tiene su contraparte, compradora, claro que sí, se llaman pinzas en el suelo. Y es un patrón también de cambio, la tendencia pasa a ser alcista, la fiabilidad es alta extrema, repito, con esto pueden abrir
trades un poquito más arriesgados. No les digo que el 50%, 100% de la cuenta, porque puede salir muy mal, pero si normalmente arriesgan un 2, 3%, pueden arriesgar un 4, un 5, porque son pues sumamente, casi siempre salen bien, ¿no? Digamos, tienen una efectividad muy alta. La tendencia previa es bajista y las dos velas marcan un mínimo igual con sus sombras, ¿no? En la misma zona. Volver a lo mismo, estamos hablando de zonas. Puede ser una un poquito más larga que la otra, pero estar en la misma zona. Y aquí tenemos un ejemplo. Es decir, lo que buscamos son mechas. No buscamos mechas extremadamente largas, que entre más largas mejor, pero lo que buscamos únicamente son básicamente mechas. Aquí tenemos estas dos mechas en zona de 105, en el par dólar contra yen japonés, aparece y vemos un movimiento brusco del mercado a la parte alta. Aquí pudo haber quien dijera, y es muy válido, que estas también son pinzas y que también se pueden operar en largo. De hecho, sí, originalmente pudiste haber comprado aquí tu stop loss por acá abajo y cuando ya tuvieras el 1 a 1 al menos, puedes tener aquí tu administración de tu trade, llevándote la break even, te hubiera sacado ciertamente, pero es decir, cuando estas formaciones se dan, normalmente tienen al menos un rebote muy pequeño. Sin embargo, siempre hay que buscarlas en la zona de valor, ¿no? Ya vamos a ver más ejemplos en mercados en vivo, pero básicamente tratamos de encontrar esta formación de pinzas en la parte de los soportes. De hecho, en una de estas pasadas, una diapositiva anterior, pudimos ver una formación parecida. Aquí está en la libra dólar. Esta, si bien la utilizamos para ver la Dragonfly, también podemos ver cómo tiene estas mechas largas y esto a su vez a la Dragonfly, digamos que le da un potencializador que la hace ser Dragonfly con pinzas y posteriormente vemos este movimiento profundo al alza en la libra contra el dólar, ¿no? Entonces, formaciones muy, muy potentes, muy importantes que sí o sí tenemos que tener como parte del arsenal son las pinzas tanto en el suelo como en el techo. Vamos a pasar a ver estas. No son tan importantes, no se pueden operar de manera sencilla. Sí es importante conocerlas. Cuando aparecen, básicamente nos están alertando de que algo puede cambiar, pero de ahí en fuera, les digo, no se pueden operar porque es bastante complicado. Realmente el riesgo sería muy amplio. Únicamente nos sirven como alerta y es importante conocerlas porque aparte son muy, muy populares, ¿no? Estos que se llaman tres cuervos negros, que eran negros porque al principio, pues, incluso cuando yo empecé a estudiar esto, que ya me siento bastante viejo, todo era en blanco y negro. Entonces las velas alcistas para nosotros siempre eran blancas y las velas bajistas siempre eran negras. Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Tres cuervos negros. Por el tema de los cuervos, hay que recordar que son velas japonesas y en Japón el cuervo negro es lo que para nosotros en América Latina sería el gato negro. O sea, encontrarte tres cuervos negros es como si aquí salieras a la tienda y te encontraras tres gatos negros y lo que eso te hace pensar es que hay mala suerte, que es un mal indicio, que algo malo puede pasar. Entonces, cuando aparecen los tres cuervos negros, quiere decir que el precio puede tener alguna reversión importante. Es un patrón de cambio, es una tendencia bajista, la fiabilidad es alta, la tendencia previa es alcista, aparecen tres velas negras o rojas o no sé el color que ustedes les quieran poner, amarillas, doradas, moradas, lilas, pero son velas bajistas y cada una de esas velas bajistas cierra por debajo de la vela previa, ¿no? Entonces, la analogía de los cuervos, pues es nada más esa, porque esta es la cultura japonesa, pero para nosotros serían pues los tres gatos negros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El mercado viene subiendo con mucha fuerza. Aparecen nuestros tres cuervos negros, 1, 2 y 3. Cada vela cierra por debajo de la vela previa. Y después de esto vemos una corrección bastante profunda dentro de este par, ¿no? Del australiano contra el dólar americano. No se operan, ¿por qué? O son difíciles de operar, ¿por qué? Porque yo estaría operando aquí tal vez al cierre del tercer cuervo negro. Mi stop loss tendría que ser forzosamente por la parte alta y para que esto sea una operación redituable al menos tendríamos que irnos a una cotización menor a 77,400, ¿no? Y esto ya no es rentable realmente. Entonces, estas no se operan tanto, pero sí nos sirven para anticipar que algo puede ocurrir. Aquí vemos que Sergio levanta la mano. Adelante, Sergio. Sí, una pregunta. ¿Qué pasa si en la tercera vela, mm, o sea, baja la primera, baja la segunda y en la tercera, digamos, sale la cuarta al mismo nivel, no sigue bajando y la quinta es al mismo nivel? O sea, no baja más, sino que se queda ahí. En ese caso, o sea, si esta vela de aquí y esta de acá, por ejemplo, se mantuvieran por arriba del soporte, Ajá, sí. en ese caso habría que analizar qué hace el precio, porque hay que recordar que los tres cuervos negros básicamente nos alertan, ¿no? De que algo puede pasar. Pero por ahí, si el precio es incapaz de romper a la baja, porque puede ocurrir,
Únicamente es cuestión de esperar, ver que haga soporte, que haga una demanda importante ahí y posiblemente el mercado venga y se revierta. Únicamente estos tres cuervos, igual que los tres soldados, son como una señal de alerta, ¿no? No es un cambio de tendencia inmediato, no quiere decir que vendas, no quiere decir que cierres sus posiciones, únicamente es estate alerta porque esto es un escenario probable cuando aparecen los cuervos negros. O sea, es mejor esperar un poquito que se desarrolle, ¿sí? Exactamente, después de que aparecen los tres hay que esperar un poquito más, se puede acelerar como fue este caso, o puede ser que haga soporte para continuar subiendo, únicamente es una alerta. Listo, gracias. Ok, nos quedan 10 minutos, seguramente se va a cerrar, tenemos que terminar el seminario, así es que si se nos cierra, los invito de nueva cuenta, les abro un nuevo Zoom, únicamente hay que esperar a que este video se grabe y tardaremos 5 minutos en abrir otro Zoom, pero bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos los tres soldados blancos, que es lo que les comento, ¿no? En su momento eran, hacia abajo eran negros, hacia arriba eran blancos, por eso el color. Los soldados para la ideología japonesa es como si tú salieras, te encontraras tres tréboles de 4 horas, de 4 hojas, perdón. Pues es muy buena suerte, todo muy bonito y todo te va a salir bien, ¿no? Entonces, de ahí la analogía. El patrón es de cambio, la tendencia pasa a ser alcista, la fiabilidad es alta. La tendencia previa es bajista, aparecen tres velas blancas o verdes o las que ustedes quieran, consecutivas y cada una de ellas cierra por arriba de la vela previa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos estos tres soldados verdes y también está el ejemplo de por qué no se operan directamente. Lo que les comentaba, mi stop loss tendría que ser por la parte baja, mi tercer soldado es bastante amplio y para que esto sea una operación redituable tendríamos que ir a buscar justamente los niveles que el precio llegó a cotizar, ¿no? Entonces, esto básicamente, ahorita que estamos, digamos, aprendiendo, nos va a alertar de que puede haber una reversión y vamos a tener que destruir el marco de tiempo a marcos de tiempo menores. Todo el detalle de la destrucción vamos a verlo después para buscar una mejor entrada que sea un mejor riesgo-beneficio. Aquí, Gualberto, adelante. Oye, Ray, has mencionado varias veces que para que un trade sea redituable, ¿qué porcentaje es redituable para ti o en función a qué determinas eso? Siempre vamos a buscar, lo mínimo que debemos buscar en un trade es que nos dé un riesgo-beneficio de 2-1. ¿Por qué? Porque las estrategias usualmente tienen, las que son buenas, tienen una rentabilidad de un 50%, un poquito por abajo del 50% de eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de las operaciones son ganadoras y la mitad de las operaciones son perdedoras, dependiendo de la estrategia. Entonces, si tú tienes un 50% de eficacia en tu estrategia y de 10 operaciones vas a ganar 5 y vas a perder 5, lo ideal es que cuando menos esas 5 ganadoras te den el 2-1 para que pueda ser rentable al final del día. Si es más, mejor. Idealmente tiene que ser 3-1, pero al menos es aceptable que sean 2-1. Ok, gracias. Sí, por nada. Entonces, continuemos. Tenemos todavía algunos minutos aquí. Estas son las velas grandes o las velas de cuerpo grande. Estas velas no se operan. Es parecido a los tres soldados, a los tres cuervos. Únicamente nos hablan de que alguien tiene el control absoluto del mercado y lo peor que podemos hacer nosotros es ponernos ante un tren de estos, ¿no? Vemos gran vela negra o gran vela roja o el color que ustedes gusten, patrón de continuación. La tendencia se mantiene bajista, la fiabilidad es alta. La vela es de cuerpo grande comparado con los demás y se puede interpretar como que los osos o los vendedores tienen el control absoluto del mercado. Esto pasó justamente en nuestro amigo Bitcoin por allá del 2017-18, cuando empezó a aparecer este control que empezaron a ejercer, ¿no? Que tenemos una primera vela después de la subida. Cuando perdemos nuestra zona de valor, este soporte, que ya más o menos pueden dibujar por aquí, con una línea diagonal, y lo perdemos con esta vela fuerte, esta gran vela roja, es que el control absoluto es por parte de los vendedores. Aquí no es buena idea comprar, aunque digo, después del paso del tiempo, evidentemente, pues hubiera sido una muy buena compra. Aquí no era lo mejor comprar y ni hablar de operar en largo, ¿no? Porque seguramente te ibas a quemar la cuenta. Únicamente nos sirve para ver que el control absoluto es por parte de un grupo y que lo más probable es que esa tendencia que está activa en ese momento continúe. Aquí el ejemplo, gran vela roja, y el precio no se detuvo hasta llegar a los $3,300, si mal no recuerdo. Por su parte, la gran vela blanca o verde, lo mismo, es un patrón de continuación alcista, su confianza es alta, la vela es de cuerpo grande y los toros tienen el control absoluto del mercado. Esto básicamente es para que nosotros validemos quién tiene el control
y jugar a favor de esos que controlan el mercado, ¿no? Si vemos estas grandes velas verdes, que una vela verde es mucho más grande que cualquiera de las demás que están apareciendo, entonces vamos a entrar a participar a favor de quien tiene el control absoluto. Y lo mismo, no se operan como los 3 soldados. ¿Por qué? Porque el stop loss tendría que estar muy abajo y para que yo encuentre aquí mi mínimo, que es 2-1, tendría que esperar a que el precio viniera y llegar al menos a los niveles de 1,350 dólares por onza de oro. Entonces ya no es tan rentable, pero únicamente nos sirve como una guía para ver quién tiene el control, qué es lo más probable que el mercado continúe haciendo, y ya ahí podemos empezar a destruir las velas para irnos a marcos de tiempo inferiores, ¿no? Y bueno, de hecho sí nos dio el tiempo. Con esto estaríamos cerrando ahorita lo que ya es el tema de las velas japonesas. Es un tema muy importante. Sí les recomiendo mucho que lo repasen. Vamos a estarlo trabajando en mercados en vivo. Y recuerden que hay unas velas más importantes que otras, al menos que nosotros nos vamos a llevar. Ya conocemos todos los conceptos, los significados de las más trascendentales, pero las que para nosotros son sumamente importantes son aquellas de 3 velas, como las estrellas de la noche, estrellas de la mañana, velas envolventes, velas pin bar, que para nosotros las pin bar son tanto el martillo como la Dragonfly, por un lado, la Shooting Star y la lápida por otro lado. La Arimi también es importante, la vamos a estar viendo mucho, aunque su eficacia no es tan alta, sí cuando suele pegar, suele dar operaciones muy buenas. Y básicamente serían las velas más importantes, ¿no? Junto con la doble envolvente. Y creo que son las más importantes, las que más tenemos que interiorizar. Y ni se diga las pinzas, ¿no? Esa es la principal de todas. Una pregunta, ¿qué pasa si te encuentras esas velas y no hay histórico que te respalde en ese activo? O sea, que tenga una subida sin precedentes o una baja sin precedentes. Que tenga una subida o una baja sin precedentes, es que yo creo que habría que verlo en el gráfico, porque yo, por lo que te entiendo, supongamos que vemos esta vela de aquí, pero no sabemos nada de atrás. En este caso... no sabemos si está en una zona importante, pues. Ok, en este caso lo que hay que hacer es esperar o tratar de conseguir esa data, ¿no? En algunos casos ya es muy difícil que no encontremos la data, porque cuando entremos a operar Forex, si a alguien le llama la atención también Forex, que igual son mercados incluso con menos volatilidad que Bitcoin, por lo que se puede sufragar más fácil a veces. Cuando entremos a operar Forex, vamos a ver algunas páginas que tienen mucho más data para que tengamos esa información. Y en el caso de las criptomonedas, creo que hay un broker, perdón, un exchange que tiene bastante información. Me parece que es Bitrex. Vamos a checarlo si quieren, pero tratar de siempre tener esa información, porque si no, nos falta la información al final del día. Esa falta de información la vamos a interpretar como, pues como que algo está mochado, ¿no? Que no tenemos todos los datos que quisiéramos para poder operar. O si está en Price Discovery también, pues, ¿no? ¿En cuál, perdón? O sea, si estás descubriendo precios, o sea que ya no tenemos muchos puntos de referencia. O sea, cuando una altcoin o cuando el Bitcoin, pues, por ejemplo, esté en los 80 o en los 100 ahí, o más por ahí, pues, ¿no? Digamos, no tenemos, pues, soportes, resistencias, no tenemos nada, pues, porque está en precios nuevos, ¿no? Sí, en ese caso lo mejor es esperar, porque al no tener información previa, pues no lo podemos comparar. Pero si tenemos claramente un dominante, o el precio, digamos, va claramente al alza, pues entonces sí podemos aprovechar el camino, ¿no? Miren, aquí voy a tratar de compartirles el gráfico. Ese es el que les digo, está en Bitstamp. Los activos que estén en Bitstamp tienen muy buen historial aquí. Incluso podemos ver desde el 2015 cuando costaba $300, ¿no? una grosería lo que ha pasado. Y tenemos aquí entonces mucha información. De hecho, aquí podemos ver claramente cómo los toros son finalmente quien tiene el control absoluto del mercado, ¿no? De forma histórica. Con todo y que ahorita tenemos este mazazo, realmente pues el activo está en tendencia muy alcista. Incluso aquí, y ya se me va a terminar este zoom, voy a abrir otro para explicarles esto, porque aquí ya tenemos una configuración que únicamente con velas japonesas se puede sufragar muy fácilmente, ¿no? Entonces cerramos que se grabe el video y les comparto un nuevo link. Ahorita nos vemos. Va que va. Ok. Listo.